ser humano que barajaba en Ser errático y que continúa en este próximo libro, si sale, que es la de sí, el hombre como ser errático, en la medida en que el hombre es una tensión prácticamente trágica entre centricidad y excentricidad. Habita siempre un mundo y en ese sentido está céntricamente situado en un mundo. Pero por otro lado, no puede dejar de extrañarse de su pertenencia a un mundo. No puede dejar de quedarse perplejo, que es el origen, la perplejidad, ¿no? El origen de la inteligencia. No puede dejar de quedarse asombrado, perplejo de pertenecer a ese mundo. Así que al mismo tiempo está siempre saliendo de ese mundo céntrico. Es excéntrico en la medida en que es deportándose respecto a un mundo. Y es ambas caras, en una unión discorde. En ese sentido, ser errático no es andar a la deriva. Se extradita el hombre con una cierta dirección. ¿Por qué? Pues porque su fondo su fondo en esa expedición es un conjunto de fuerzas que se reúnen, para decirlo rápido, caosmóticamente, que no es ni un caos ni un orden completo. Un cosmos tiene una cierta dirección. Entonces, el hombre como ser errático, tensión, centricidad y excentricidad, no está a la deriva, sino que es un Don Quijote, podría decirse, que anda por el llano y no sabe lo que le va a suceder, ¿no? Y se para en posada o en otra posada, etcétera, ¿no? Está en el entre de las posadas, ¿no? En esta noche estrellada, podríamos decir, ¿no? Con la gran obra de Cervantes, ¿no? Bueno, digo, el dolor en un sentido positivo sería la expresión misma del ser errático humano. Es que el hombre no tiene detención, no tiene suelo, no tiene un hábitat determinado. El hombre está siempre en expedición. El ser humano está siempre saliendo de sí, está siempre fuera de sí, está siempre generándose. Pero esto significa transformarse, transfigurarse, ser otro cada vez. Y esto produce dolor, porque significa la muerte también, continua, para un renacimiento continuo. Claro que aquí el dolor sería un dolor en positivo. Eso es lo que había pensado, ¿no? Hasta ahora. Perdonen si me he extendido demasiado, ¿no? Y en fin, ya podemos penetrar en algo. Bien, damos inicio a Hay tres cosas que me suscita su conferencia, llena de sugerencias. La primera, como un eco de Husserl cuando nos habla de la crisis de las ciencias europeas, que hace una crítica precisamente a las ciencias por dedicarse solo a los hechos, y propone como un vivenciar ese mundo humano desde el fluir, desde el acontecer. En segundo lugar, como una añoranza de lo religioso, en la medida en que usted nos plantea esa destrucción del infinito, y el ser humano requiere lo religioso como una infinitización, precisamente, y no solamente inmanente, histórica, sino trascendente. Y tercero y último, toda esa obra de Heidegger sobre los conceptos fundamentales de la metafísica, donde menciona el aburrimiento, incluso como carencia de mundo. No hay allí una sugerencia de asumir como una metafísica de la finitud que nos permita abordar
toda esta sombra de la vida, no tanto como una añoranza a la metafísica de las reglas, de los fundamentos, de los horizontes que nos den seguridad, sino más bien como vivenciar profundamente el acontecer finito, ¿verdad? Lo último que acabo de decir precisamente a raíz del dolor, el dolor como una expresión errática del hombre mirado como positivamente, ¿verdad? No sé cuál de los tres punticos usted nos quisiera profundizar porque el asunto también es del tiempo. Ya. Bueno, procuro ser breve. De acuerdo con Husserl, claro, decía Husserl en ese texto que ha mencionado usted, ¿no? Que un mundo de hechos convierte al hombre en un hombre de hechos. Es la muerte del acontecimiento. El acontecimiento pertenece a la Lebenswelt, el mundo de la vida. La patología sería esa pérdida de la vida en cuanto a acontecimiento inacto. Y el dolor, se me ocurre, sería la manifestación de esa pérdida. Añoranza de lo religioso, yo diría más bien anhelo de lo sagrado. En esta expedición que es el hombre, como en cuanto excéntrico, al mismo tiempo que céntrico, no tiene un omega, no tiene ni un alfa ni un omega. Es una tensión hacia el desbordamiento, pero ese desbordamiento es imposible en primer lugar por la finitud humana y en segundo lugar por principio. Aunque el hombre pudiese vivir eternamente, es un infinito en la medida en que no puede convertirse nunca en hecho. Es como una especie de horizonte que no puede que es inexhaurible y no puede tematizarse nunca de modo completo. Aquí la patología sería la pérdida de esa excentricidad. Vivimos excesivamente, céntricamente en muchas cosas. Y respecto a Heidegger, bueno, aquí esto lo veo fundamental. Tanto en el aburrimiento, ¿qué ocurre en el aburrimiento y en la angustia? Si me permite utilizar, ¿no?, estos dos estados de ánimo o temples, ¿no? Ocurre que el ser humano se queda perplejo ante la totalidad del ente. Es como si se pusiese en la frontera del mundo. Y ahí puede experimentar por qué hay ser en vez de nada. Y bueno, el hecho es que hay ser, pero entonces puede experimentar y por qué ser así y no de otro modo. Y esa pregunta lo constituye. Bien, ¿qué quería decir? ¿Qué mueve esa experiencia? A mi juicio, el extrañamiento. El hombre ya en su propio surgimiento es el acto de extrañeza, porque se ha separado de la naturaleza y ya no está en el agua como en el agua, ¿no? Entonces es un ser continuamente extrañado, pero esa extrañeza es prereflexiva y hace del hombre un hombre despierto, de tal manera que si no se tiene, se está enfermo. Se puede estar despierto, ¿no?, físicamente y dormido espiritualmente. No sé si le respondí más. Profe, buenos días de nuevo. Mi pregunta, espero no suena preparada, simplemente creo que estamos caminando muy cerca. Por supuesto, yo muy perdido aún, y lo que acaba de decir creo que me permite ubicarlo. Yo quisiera pensar en los dos, digamos que en los dos niveles que tiene un diagnóstico.
cuando uno va, digamos, cuando el médico se va a enfrentar a la enfermedad. Entonces está el diagnóstico cuando trata de identificar los signos en que ella se expresa, y después vendría la terapia, que puedo prescribir. Y yo quisiera recordar algo que Gadamer, cuando tenía 90 años, caminando por la calle, se encontró, y es que encontró a una persona en las calles de Alemania preguntándole a los chicos que si no sentían la función del rendimiento. Y él a los chicos, a la gente joven, le decía: ¿usted siente la presión del rendimiento? Y Gadamer quedó perplejo cuando los chicos respondían: no, yo no siento ninguna presión. Y en un textico tardío de Gadamer que se llama Humanismo y Revolución Industrial, Gadamer dice: lo que más me causaba perplejidad era ver que estos chicos no podían reconocerse allí. Es decir, lo que Gadamer identificaría como enfermedad es la carencia de crisis que permite reaccionar frente a la crisis misma. Es decir, es como si nuestra enfermedad fuera no tener enfermedad. Eso por toda la exposición que usted acaba de decir. Contemporáneamente quisiera atar ese argumento a lo que Kant en La Sociedad del Cansancio dice tan bello. Dice: es que la crisis es que el otro ya no me genera ninguna reacción. Y Kant dice que la enfermedad es la imposibilidad de salir del estado, digamos, el estado inmunológico en donde reacciono frente a un otro, y ahora ya no hay reacción. Es como si se pudiera recoger que la enfermedad que tenemos es no poder saber qué es la enfermedad. Y ahí es donde yo quisiera proponerle la pregunta. Usted habla como de 3, 4 sentidos de lo que podría ser la enfermedad, y Riquet dice algo muy bello en Lo Justo. Dice: yo puedo encontrar una relación entre lo patológico, en lo biológico y en lo filosófico, porque comprendo que Canningen logra ver muy pronto que la enfermedad es una forma de ser en el mundo, una forma de habitar en el mundo, que ha modificado esto que soy. Yo no sé, profe, si usted pudiese ampliar esa noción y quizás pudiésemos decir en voz alta que nuestra enfermedad es precisamente no querer asumirnos con este nuevo modo de ser que no sé cómo denominar. Podría ser positividad en términos de Kant, para Gadamer imposibilidad de vincularme con el otro, o una enfermedad en donde el otro absolutamente se me ha perdido y yo no quiero ver eso. Ese era mi comentario. Y lo terapéutico era: ¿usted qué ha pensado si es que, digamos, usted quiere salir allá? ¿Ha pensado una terapia? Gadamer propone la amistad en los últimos textos sobre razón práctica. Derrida quizás propondría una reconstrucción misma de esas prácticas en donde se expresa la enfermedad. Quizás usted, en este libro que va a publicar y que habrá que leer con mucha emoción, es cuál sería la terapia que usted quizás pueda pensar. Y gracias. Muchas gracias por la pregunta, muy pertinente y además profunda, hace pensar, ¿no? Una patología se puede relacionar también, sí, con una crisis. Crisis en griego significa decadencia, por un lado, y oportunidad por otro. Entonces, estar en crisis es estar enfermo porque está uno decayendo en su potencia, pero estar también en el kairos de abrirse a un nuevo modo de ser o a un nuevo mundo. En ese sentido sí se podría decir que la enfermedad es la incapacidad de entrar en crisis, la incapacidad de enfermar, porque si no se enferma, si no se cae en esa decadencia, tampoco se puede experimentar la apertura de la posibilidad. Me veo recluido en una posibilidad que yo ignoro y en la que estoy y en la que vivo ciegamente. La enfermedad también entonces podría considerarse como agenesia, incapacidad de crear e incapacidad de crearse a sí mismo. Agenesia. ¿Y qué terapia?
curioso.